Cordial saludo, mi nombre es Edson Ricardo Amaya, soy ingeniero ambiental de profesión y magíster en desarrollo sustentable y gestión ambiental. Hoy iniciamos aquí desde el Centro de Investigación para el Desarrollo Sustentable una serie de charlas sobre problemáticas ambientales y aspectos ambientales que podemos trabajar desde las empresas. Hoy vamos a hablar de la huella de carbono. Para hablar de la huella de carbono, primero debemos hablar del cambio climático. ¿Qué es el cambio climático? Y el cambio climático es esas alteraciones que hemos logrado eh, hacer a nuestro clima a nivel planetario, efecto de las actividades sociales que adelantamos y las actividades económicas que han generado entonces un aumento en los gases de efecto invernadero, unas emisiones que van a la atmósfera y que esas han repercutido en cambiar entonces esas condiciones normales del clima. ¿Y en qué se ven primordialmente ese aumento en la temperatura global que ha hecho? Primero que se cambien los flujos del viento, se aceleran los vientos, se acelera también la generación de tormentas y la generación de huracanes y tornados, efecto de ese calentamiento y de un comportamiento normal del planeta de tratar de enfriarse. Estos tornados se generan para que el planeta se enfríe y entonces entre más aumente la temperatura, cada vez va a haber mayor cantidad de tornados, huracanes y también va a aumentar su dimensión y su poder destructivo, lo cual también afecta inmediatamente lo que es nuestro desarrollo económico. Van a aumentar las lluvias y no los periodos de lluvia, sino que va a caer mucha agua, o lo estamos viendo ya en la actualidad, que cae una gran cantidad de agua en poco tiempo, lo que genera inundaciones. Y hemos visto inundaciones en gran parte del planeta, en varias ciudades de China, en caso aquí en Colombia, Sabana de Bogotá, en lo que fue en el 2011, por el fenómeno de la niña, se inundaron varias carreteras y varios terrenos en la Sabana de Bogotá. Entonces ya se ve, se tiene evidencia de ese cambio en la actualidad. También tenemos un efecto entonces que se genera en la época que no llueve. Entonces tenemos periodos muy cortos donde llueve bastante y otros periodos donde no llueve y la precipitación es nula, lo que genera entonces una pérdida de la cobertura vegetal porque mueren las plantas y el viento al acelerarse sus velocidades también arrastra entonces este suelo que es rico en nutrientes y que es el que genera que crezcan las plantas y que tengamos alimento disponible. Al no tener ese alimento disponible, entonces tenemos problemas de alimentación, se nos disminuye el recurso en alimentos y nuestra comunidad entonces puede sufrir de hambre y escasez de alimentos a futuro. Otro problema son las enfermedades, aumento en las enfermedades respiratorias, tanto en niños como en adultos mayores, efecto de ese material particulado que ya está en el aire que puede generar infecciones respiratorias. Para ello entonces se requerirá regular el clima para que las precipitaciones mantengan las condiciones de los suelos y no tener este aumento en material particulado de la atmósfera. Debemos saber que hablar, ya que hablamos de las problemáticas, ahora hablemos de lo que es realmente el efecto invernadero, que es el que está generando este cambio. El efecto invernadero es un efecto normal del planeta, es algo natural y es algo que nos favorece realmente a los humanos y a la vida en el planeta y a los ecosistemas, porque mantiene y regula la temperatura y la mantiene a, a nivel global, ¿cierto? En una media en el que los organismos pueden sobrevivir. Sin embargo, por efectos de la industrialización y el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, pues estos gases se han acumulado en la atmósfera, generando que la radiación solar y el calor que emana del Sol, pues queden atrapados en el planeta. Entonces, cuando teníamos una atmósfera
sin tantos gases de efecto invernadero, era propicia para mantener una temperatura ideal. Sin embargo, ahora con el aumento de los gases de efecto invernadero, esa temperatura se almacena en el planeta y no puede ser liberada porque se genera una capa, ¿cierto?, de gases que impiden esa salida. Entonces, esto ha generado los efectos que ya vimos, los problemas que ya vimos anteriormente, y nos llama a tomar medidas y cambiar actitudes para poder hacerle frente a este calentamiento global. Para ello, entonces, desde las industrias también tenemos herramientas para medir y empezar a tomar medidas de mitigación y adaptación contra este cambio climático. Entonces tenemos la huella de carbono. ¿Qué es la huella de carbono? La huella de carbono es una medición que hacemos para cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero que hacen las empresas a la atmósfera. ¿Y qué gases de efecto invernadero son los primordiales? Los principales, entonces tenemos el dióxido de carbono, el CO2, que es con el que basamos esta medición, y tenemos un índice calórico que es de 1, porque él es el gas que más emite y el que vamos a tener como patrón de estas emisiones. Después tenemos el metano es 25 veces, tiene un poder de atrapar mayor cantidad de calor en la atmósfera. Después siguen otros gases que se emiten en menor cantidad, pero que su poder de acumulación de calor es mayor, como los óxidos de nitroso, el óxido nitroso, el hexafluoruro de azufre, que tiene un poder de atrapar 22.800 veces más calor que el CO2, el hexafluoruro de azufre, el hidrofluoruro de carbonados, los hidrofluoruros carbonados, y los perfluorocarbonados, que también generan entonces este efecto, pero de una manera más amplia, más importante sobre la atmósfera. La huella de carbono equivalente o emisiones de CO2 equivalente, entonces son emisiones que se miden, son las emisiones directas que hace la empresa y unas emisiones indirectas. Las emisiones directas están relacionadas con la actividad que realiza esa empresa. Entonces, dependiendo de la actividad, generará más o menores emisiones directas a la atmósfera. Y por otro lado, tenemos las emisiones indirectas. Estas emisiones, entonces, indirectas son aquellas que son consecuencia de las actividades, pero que no son emitidas desde la fuente, que son controladas, no son realmente de la empresa. Entonces, por ejemplo, indirectas tenemos las emisiones que se generan por la producción eléctrica, de energía eléctrica, el transporte, la construcción de algunas infraestructuras, el transporte, por ejemplo, de los operarios, los residuos, y de pronto viajes en avión pueden generar entonces aumento en esas emisiones indirectas de la empresa. Tenemos como principales países que emiten gases de efecto invernadero de CO2 en la actualidad, tenemos a China como primero en el puesto de emisiones actualmente, después tenemos a Estados Unidos, tercer lugar tenemos a la India, en cuarto a Rusia y en quinto tenemos a Japón. Tenemos una tendencia de incremento a lo largo del tiempo de esos gases de efecto invernadero que se ha ido aumentando desde lo que llevamos, por ejemplo, aquí en la gráfica, un análisis de 1990 al 2019, y vemos cómo en China se ha aumentado significativamente este porcentaje debido a que en China se fabrican y se generan gran cantidad de los productos que consumimos a nivel mundial. CO2 sobre el transporte principalmente. Tenemos emisiones de CO2 a la atmósfera por fuentes fijas. Y tenemos unas ventajas acá. Ya una vez medida la huella de carbono y sabemos y conocemos cuáles son esas emisiones directas e indirectas de nuestras empresas, tenemos una herramienta importante
que es la adaptación y la mitigación al cambio climático, que son estrategias que buscan entonces regular esas emisiones que estamos generando. ¿Cómo hacemos para bajar las emisiones y cómo hacemos que las emisiones que no podemos bajar puedan ser capturadas, por ejemplo, por árboles que conocemos que por su fotosíntesis cogen el CO2 atmosférico, lo fijan y lo convierten en glucosa dentro de su cuerpo para sus funciones vitales. Entonces, es una herramienta importante del sistema que tenemos para poder mitigar y adaptarnos al cambio climático, es la plantación de árboles como herramienta para entonces fijar ese CO2 que estamos eh, emitiendo. La adaptación al cambio climático entonces se puede definir como lo define el IPCC, que es el panel intergubernamental sobre el cambio climático, es en sistemas naturales y humanos el proceso de ajuste de ese clima, ¿cierto? Eh, Proyectado y que mitigue esos efectos que está generando a fin de moderar los daños que está generando ese. O sea, la idea de la adaptación es que reduzcamos esos impactos que está generando como las inundaciones, como las sequías, y eso lo hacemos a través principalmente de programas de recuperación, de reforestación y de recuperación ecológica a nivel mundial. Y lo otro es la mitigación al cambio climático. En la mitigación del cambio climático hay una intervención humana destinada pues a reducir las emisiones, ¿cierto? En el otro ya lo que hacemos es un trabajo para preparar a las comunidades hacia esos eventos que van a surgir. Aquí en la mitigación lo que tratamos es de reducir al máximo esas emisiones, mejorando pues el suministro de energía principalmente, generar energías alternativas que me reduzcan la emisión de gases y la quema de combustibles fósiles, que son uno de los principales precursores de los gases de efecto invernadero. Entonces, estas medidas principalmente buscan entonces generar energías limpias, energías que no generen una huella de carbono importante y nos reduzcan entonces de esta forma la huella de carbono en las industrias y así poder llegar a una neutralidad, que los servicios o los productos que yo estoy generando en la industria pues sean regulados a partir de estas medidas de adaptación y de mitigación. Eso es todo por hoy. Espero que haya sido de gran importancia para ustedes el tema tratado y los invitamos a que llenen una encuesta sobre el temario que adelantamos el día de hoy y nos den su apreciación sobre la presentación que llevamos a cabo el día de hoy. Muchas gracias.